Hola a todos, yo soy Lizzie LV y hoy es el primer video de Influencer Time. Este video es el primero de una serie de que voy a hacer acerca de personas o personajes, como quien dice, que para mí han sido influencers en su época, que puede ser ahorita, hace 10 años, hace 100 años, lo que sea. Y porque es influencer, creo que lo que han hecho nos pueden ayudar o inspirar para nosotros a hacer para nuestra vida diaria. O para recordar que el camino no siempre es fácil y que si ellos pudieron, porque nosotros no. No significa que ellos hayan sido perfectos o no significa que ellos hayan tenido más difíciles que nosotros. Solo significa que ellos hicieron cosas que para mi punto de vista son extraordinarias. Entonces me gustaría compartirlas con ustedes. Y pues el primero de hoy es Marie Curie. Tal vez muchas de estas palabras las pronuncie mal porque pues hay cosas que están aquí en francés y ella de hecho es de Polonia, entonces hay cosas y palabras que no sé pronunciar. Una disculpa adelantadamente, pero ella no se llamaba Marie Curie, de hecho es María Salomea Sklodowska Curie. También le dicen Madame Curie. Esta no va a ser una biografía en sí así de ay ve y lee la biografía, algo así. Es como una biografía que estuve leyendo diferentes fuentes de información. Y traté de sacar las que más coincidían en casi todo. Pero más bien es como para enfocarnos en su vida. No tanto en la biografía. Así en, ella, por ejemplo, ella ganó dos premios Oscar. Oh my goodness. Ella ganó 2 premios Nobel. Que creo que no ha habido nadie en la vida que haya ganado 2 más que ella, ¿no? Y fue la primera mujer en ganarlos. Eso es una cosa extraordinaria. Pero ahorita, bueno, ya me super adelanté. Pero no tanto en eso de que los ganó, sino todo lo que tuvo que pasar para que eso pasara, para que ganara o que triunfara en ciertos aspectos de su vida. Porque también vamos a ver que en estas historias no siempre las personas triunfan en todos los aspectos de su vida, pero por lo menos en alguno que otro o en los más importantes para ellos en esa época. Déjenme poner la cámara aquí, más para acá. Bueno, ella nació en Varsovia, que es Polonia, el 7 de noviembre de 1867. En ese tiempo Polonia estaba administrado por el Imperio Ruso. Entonces la vida era un poco complicada para ese tiempo porque su papá y su mamá eran muy patrióticos. Ella fue la hija de un profesor de enseñanza media de física que se llamaba Władysław Sklodowski. Perdón, aquí tengo mis notas, pero no sé cómo pronunciarlo. Pero el punto es que su papá era maestro de física y matemáticas. Y su mamá era pianista y cantante y también era maestra. Entonces, para que vean así como que estuvo súper impresionante sus papás. Y su madre era Bronislawa Boguska. Salud, mi amor. Está mi hijo jugando, así que si escuchan un ruidito, I'm sorry. Ok, la familia de su padre, como la familia de su madre, perdieron muchas propiedades y fortuna debido a las sublevaciones nacionalistas polacas, porque estaban tratando de restablecer la independencia del país y entonces ellos como que eran muy... ellos apoyaban esas sublevaciones y entonces perdieron mucho de sus propiedades, mucho de su dinero, pues entonces no tenían una buena posición económica. Ya en este tiempo, cuando ella nació. Ella y su hermana Elena asistieron a clases clandestinas ofrecidas en un pensionado en el que le enseñaban la cultura polaca, porque los rusos ya no querían enseñarles ni polaco, ni la cultura polaca, o sea, ellos querían que fuera una parte más de Rusia, pero sus papás no querían que eso pasara. Luego Rusia hizo una instrucción en laboratorios de escuelas polacas y pues su papá se tuvo que trasladar a pues entonces su papá tuvo que quitar todos sus laboratorios que tenía y puso todas sus cosas de sus laboratorios en su casa, se las llevó a su casa y ahí donde María de por sí ya le llamaba la atención la matemática y la física por su papá, ahí tenía todos instrumentos de laboratorio en su casa, entonces todavía empezó a sentirse más interesada y estudiaba ahí mismo en su casa, pero al final pues su papá fue despedido por supervisores rusos debido a que él era un sentimental polaco y pues entonces lo obligaban a que a pesar de todos sus estudios y que era muy galardonado y todo, a tener trabajos de muy poca remuneración económica. Entonces sufrieron todavía más económicamente. También hicieron una inversión y le resultó mal y perdieron todavía más dinero. Entonces imagínense pobrecita María, o sea, estaba así como que primero tenía que estudiar clandestinamente su cultura, los rusos la presionaban, su papá perdía el trabajo, entonces estaba pésimo. Su mamá, bueno, ya estaba dirigiendo o administrando un internado para niñas en Varsovia, pero tuvo que renunciar porque tuvo a su última hija. Entonces María ya tenía varios hermanos, entonces tuvo a su última hija. Entonces al final María tuvo 4 hermanos, Sofía, Joseph, Bronislawa y Elena. Elena, que era la más pequeña, era un año menos que María,
y pues su mamá renunció y todo. Y resulta que como no tenían dinero, pues imagínense, ya la mamá tampoco trabajaba, empezaron a rentar cuartos en su casa a personas para ganar un poquito de dinero. Entonces, dentro de esos cuartos, se lo rentaron a una niña, o a unos niños, no sé, y de ahí tuvo tifus o tifoidea. Sofía se contagió de uno de los niños de esos niños, y Sofía era la más grande y murió cuando María tenía 10 años. Entonces María estaba devastada. Su mamá de María sí era religiosa, pero su papá era ateo y su mamá era católica. Pero a raíz de la muerte de su hermana también murió también su mamá, y María se cuestionó toda la fe de toda la fe católica que tenía, y con su papá ateo, todo el mundo aseguraba que María se volvió, que era atea como su papá. Luego asistió a un instituto para niñas, y en 1883 ganó una medalla de oro en su graduación. En 1883, o sea, estamos hablando que ella tenía 16 años, como quien dice que acabó la preparatoria, middle school. Se graduó con la medalla de oro, pero tenía mucha depresión. Entonces tuvo un colapso y trató de estudiar con sus parientes, pero porque no, ella quería estudiar, o sea, como quien dice, en la universidad, pero Rusia no dejaba que las mujeres estudiaran en la universidad, entonces estaba como muy, muy traumada. Imagínense que pues estás destinada a no poder seguir estudiando nada más por ser mujer, y pues necesitas ayudar a tus papás, a tu papá, porque tienes otros hermanos y no hay dinero en la casa. Junto con su hermana Bronislawa, ingresó a una clandestina universidad que se llamaba Universidad Flotante, donde admitían mujeres estudiantes. Entonces lo que hicieron, como no podían seguir estudiando bien, hizo un acuerdo con su hermana Bronislawa, era 2 años más grande que ella. Entonces le hicieron un acuerdo que esta María iba a trabajar, y como institutriz o como cualquier cosa iba a trabajar, y ella iba a ayudarle con los pagos, con el dinero que trabajaba, para que su hermana se fuera a París y ahí en Francia estudiara, porque en Francia se admitían mujeres. Entonces en Francia podían estudiar la universidad su hermana, y ella le iba a estar dando dinero, un acuerdo económico, y ella se va a quedar aquí en Polonia trabajando, y ya después que la hermana se titulara, con su trabajo el dinero que trabajara su hermana, iba a ayudar a María a que ella fuera a Francia y se titulara también y estudiara en la universidad. Entonces se fue su hermana. María fue profesora en Varsovia, y durante 2 años como institutriz de una familia. Y eso es lo interesante, porque estamos hablando que tenía, ¿qué te gusta? 18 años, algo así. Y fue institutriz de la familia Soraski, que eran familiares de su papá. Pero resulta que entre sus alumnos estaba Casimir Soraski. Perdón que lea, pero estoy tratando de ver los nombres. Casimir Soraski. Y entonces se enamoró de él, de sus alumnos, y yo, a los 18 años. Pero resulta que sus papás de Soraski, como eran así personas así como de la alta sociedad, y ella ya tenía como, pues no tenía dinero, su familia y todo, ya se querían casar, y ellos no quisieron que se casara. Entonces prohibieron a Soraski, a Casimirs, a seguir la relación con María. Imagínense qué depresión, no puedes estudiar, estás tratando de sacar dinero para tu hermana, y te enamoras de alguien, y sus papás se rechazan, y él pues lógicamente, en vez de luchar por el amor, pues también la rechazó. Y entonces eso impactó mucho en ambos. 1890, o sea, 7 años después de que ella ya había terminado la preparatoria, su hermana Bronislawa, con la que hizo el trato, ya se había casado con una persona que se llama Casimir Dlusky, que era un médico y activista político-social polaco. Entonces ya le dijo, oye, únete acá con nosotros a París. Marie no aceptó porque no tenía dinero o los fondos para pagar la universidad allá. Esa parte yo no entiendo, estoy buscando por qué tenía que buscar dinero para pagar los fondos, si el trato era que su hermana tenía que apoyarle con el dinero, ¿no? Entonces yo creo que su hermana no tenía dinero, no sé qué pasó, pero entonces le tomó otro año y medio para juntar dinero para irse a París. Otro año y medio, son 8 años y medio para poder ir y lograr empezar a estudiar en la universidad, el cual es más impresionante. Pero bueno, su papá le ayudó a juntar los fondos porque ya había logrado tener un mejor puesto. Pero en todo esto, ella siempre seguía leyendo libros, intercambiando correspondencia con otros profesores internacionales y todo. O sea, ella nunca dejó de estudiar. Bueno, entonces a finales de 1891, ella ya fue a Francia, y en París, María
o Marie, como ya le empezaron a decir ahí en Francia, por eso es Marie Curie. Estuvo ahí con su hermana en su lugar, su departamento, no sé dónde vivía su hermana, y ya después, poco tiempo después, se fue a un barrio latino. Se fue a un barrio latino, pues poco a poco, ¿no? Fue haciendo sus cosas chiquitas. Ella fue estudiando física, química y matemáticas en la Universidad de París. Tuvo que esforzarse mucho para mejorar todo su conocimiento de francés, porque pues lógicamente no es lo mismo medio saber francés a estudiar toda una carrera en francés. Y para que se den una idea, que entre los 776 estudiantes que había en esa Universidad de París, 776, solo 27 eran mujeres. Lo cual me recuerda mucho a mí también. Yo cuando estudiaba la carrera de Ingeniería Civil, yo era la única mujer en muchísimos de mis salones. Entonces, bueno, ya de la carrera en sí, de Ingeniería había más. Tuve solamente, yo creo, como 3 clases o 4 que tuve con otras ingenieras. O sea, sí éramos súper poquitas. De por sí la matrícula era muy pequeña de Ingeniería Civil en mi universidad. Entonces, lo que pasa, ella no le alcanzaba el dinero y muchas veces decían que se desmayaba y porque no comía, o sea, se desmayaba de no comer y porque trabajaba y estudiaba. En la mañana hasta estudiaba y en las tardes, en las noches daba clases para poder subsistir, tener dinero. Pero fíjense, llegó en 1891, 2 años después, 1893, ya había terminado su licenciatura en física y entonces comenzó a trabajar en un laboratorio industrial. Eso es en 93, ¿no? En el 94 ya tuvo su segundo título. O sea, ya tenía 2 licenciaturas en 1894. Le costó 8 años y medio llegar a empezar a estudiar la licenciatura en sí. 3 años ya tenía 2 licenciaturas. Ya con las 2 licenciaturas en 1894 ya conoció a Pierre Curie. ¿Ya le suena? Ya conoció a Pierre Curie. Bueno, él era instructor en una escuela superior de física y química de París. Y un amigo de ellos lo presentó, que también tiene un nombre muy raro, Joseph Kowalski-Wiresius o something así, algo así. Bueno, el punto es que Marie, les cuento el chisme, es que fue así como, les cuento el chisme. El chiste es que Marie estaba buscando un laboratorio para poder trabajar, porque no tenía dónde hacer sus prácticas y todo eso. Entonces su amigo sabía que Pierre Curie tenía un laboratorio que tampoco era así como lo más adecuado a lo que Marie necesitaba, pero pues de eso a nada. Y entonces le ofreció, se los presentó así como para ver si Pierre Curie le daba un espacio en su laboratorio y Pierre Curie le dio el espacio en el laboratorio. Y desde ahí empezaron a trabajar juntos y esta historia se viene buena. Fíjense, como a mí se me hace impresionante, pero bueno. Entonces trabajaban juntos y se enamoraron. Pues los dos, o sea, él se quedó impresionado porque Marie Curie estaba obsesionada, bueno, estaba como enamorada del conocimiento, de la física, de la química, todo. Les quiero leer algo. De hecho, ahí les voy a dejar la nota, así como es. Es una parte de una carta que Pierre Curie le dio a Marie Curie. Bueno, a Marie, que todavía no era Curie, era Marie Skłodowska o algo así. Dice, sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar si pudiéramos pasar nuestra vida cerca unos de otros, hipnotizados por nuestros sueños. Tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. O sea, es que ella tenía, fíjense cómo es lo importante como papás, bueno, yo que ya soy mamá, que ella venía bien así como tenía empacado todos los sueños de su papá, tenía todo lo del patriotismo de lo de Polonia, porque su papá siempre se dedicó a involucrárselo, igual todo el sueño científico, porque su papá siempre es la física, la química, o sea, y ella iba a cumplir sus sueños, eso, a descubrir cosas, a estudiar cosas, y nunca se olvidó de su Polonia, lo cual era súper hermoso. El punto es que Pierre se enamoró de Marie y le dijo, oye, vamos a casarnos. Pero ella dijo que no. Y fíjense que yo tengo mi teoría ahí, que yo creo que ella como que todavía estaba dolida de su otro amor o algo así, no lo sé. Porque como que el primer amor siempre es el primer amor, ¿no? Bueno, el punto es que no se quiso casar y porque ella quería regresar, ya que ahora tenía todos estos conocimientos, las 2 licenciaturas, y ella dijo, no quiero regresar a mi país porque lo que más ella quería era ejercer en su país, descubrir cosas en su país, ayudar a su país. Entonces ella agarró y le dio la negativa y se regresó a su país. Entonces regresó a Varsovia en vacaciones de 1894, vacaciones de verano de 1894. Lo cual me impresiona porque si notan esto, estaba viendo las fechas. Y fue el mismo año que conoció a Pierre. O sea, Pierre se enamoró en menos de un año. Le pasó como a mí. Yo también me casé exactamente al año, ¿no? Pero ella dijo que no. Bueno, regresó e intentó enseñar, pues lógicamente ella ya tenía 2 licenciaturas o no sé si se llama posgrado en ese tiempo. Y quería enseñar a nivel superior y todo, o sea, pero no la dejaron otra vez. ¿Por qué? Porque era mujer. La Universidad
Jagiellónica de Cracovia fue quien le denegó la contratación porque era mujer. Es que quería leer el nombre. Entonces, pues ella estaba pues triste, pero por lo menos estaba ahí en Varsovia con su familia, o por lo menos su papá. Y entonces Pierre le escribió una carta, así como para motivarla a regresar, acerca de que había nuevas investigaciones en el magnetismo y que había una posibilidad del doctorado y todo eso. Y pues la convenció de regresar y regresó. Pues sí, o sea, para qué estás en un país que no te quiere, por más que intentas, que te pone trabas de, ¿sabes qué? Nada más por ser mujer, o sea, no importaba qué más hiciera, o sea, pero bueno. Y entonces se casaron el 26 de julio de 1895, o sea, un año después de que le propuso su matrimonio. Se casaron y fue se me hace súper curioso porque pues no tenían mucho dinero. Entonces en vez de regalos, sus amigos les dieron dinero y usó un traje azul para casarse. Este mismo traje azul era el que usaba ella diario en su laboratorio. O sea, de hecho, muchas fotos que encuentras de ella y siempre información, siempre trae como que su traje azul, que era el que usó para casarse. O sea, yo creo que ella estaba enamorada totalmente del conocimiento. Entonces, para cuando empezó el doctorado a estudiar, tienes que escoger como un tema. Y ella le llamaba mucha atención. Es un estudio que hizo Henry Becquerel, que él había encontrado que el uranio destellaba unos rayos raros que parece que salían del mismo uranio. Miren, yo aquí en esta parte, pues tal vez voy a decir que algo que esté súper mal porque no soy experta en este tipo de la química de los elementos y todo eso. Pero el punto es que, para hacerle la historia más corta, el punto es que Marie Curie pues empezó a investigar eso, hizo su doctorado y ella fue la que descubrió que el átomo en sí, ella fue la que descubrió los rayos radioactivos. Ella de hecho le puso el nombre de radiación y ella fue la que vio cómo se podía medir la radiación. De hecho hay una medida que se llama, como ella, Curie. Ella encontró un nuevo elemento de la tabla periódica, por eso ella le puso polonio, por Polonia, porque como sabemos es patriótica hasta más no dar. Ella dormía, hacía todo, trabajaba noche y día en su laboratorio, que era un laboratorio que estaba muy mal estado, no tenía las condiciones necesarias y aún así ella iba y trabajaba en su laboratorio. Ella iba y trabajaba con la radiación y no tenía ningún tipo de protección, nada. Era totalmente nuevo para nosotros. O sea, nadie sabía ni siquiera que existía la radiación. Para poder extraer el elemento que realmente radiaba y todo, utilizó técnicas que había usado Pierre y su hermano. Y su esposo siempre la apoyó, siempre. Ahorita ya voy a empezar así como ser más, contar la historia más así abierta, porque son muchos detalles, son hojas y hojas de detalles, que pues no me interesa, así como que yo siento que ustedes vienen más por lo de que, ok, ¿y qué voy a aprender de ella? El punto es que sí se casó, hizo todo eso, y también de repente se enfermaba y lógicamente ahora ya sabemos que es por la radiación y tuvo una hija y la hija nació bien y todo, pero entonces estamos hablando que ella era mamá, ella tenía su doctorado, ella estaba descubriendo cosas y era esposa y todo sola, o sea, ella era mamá, era toda una mujer. Y como se preocupaba mucho por lo de Polonia, ella vivía todo este tiempo, vivió en París, bueno, no sé si en París, pero sí en Francia. Y entonces, como se preocupaba mucho por lo de su patriotismo de Polonia y todo, contrataba institutrices para enseñar a su hija. En ese tiempo nada más era una, después tuvo otra. Lo que es la cultura polaca, el idioma. Y el mismo año, en 1898, pero a finales, encontraron otro elemento que era el radio. Y por eso le llamaron como radiación. Porque radio en el vocablo latino es como de rayo. Y como emitían rayos, llamaban radio y radiación. Imagínense todo lo que se logró. Entonces ella empezó a hacer experimentos y descubrió que como que las células cuando eran tratadas por medio de este rayo, las células que estaban enfermas morían más rápido que las que estaban sanas. Por eso ahora hay radiaciones cuando tienes, cuando son las quimioterapias, cuando tienes radiaciones, cuando tienes así como cáncer o algo así, una enfermedad. Entre 1900 y 1902, hasta ese año, la Academia de Ciencias de Francia apoyó financieramente, pero mientras tanto antes era así súper complicado estar consiguiendo apoyos financieros y todo. Pero en el año de 1903, resulta que nominaron al premio Nobel a su esposo, a Pierre, y a otra persona que es Henry Becquerel, por todos estos descubrimientos. Entonces una persona de los premios Nobel, de la organización, fue y le dijo a Pierre, hey, estás nominado y bla, bla, bla. Y él le dijo, ¿sabes qué? Tienes que meter a mi esposa. O sea, imagínense, es que es tan importante porque si no, nunca se le hubiera dado el reconocimiento a ella. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Si no me lo metes a mi esposa, que fue como que de las grandes, de las que realmente tuvo que ver con todos estos descubrimientos, yo no voy a aceptar el premio. Y por eso la academia dio el premio Nobel a él, a su esposa y a este personaje Henry Becquerel.
y ellos no quisieron ir a recibirlo porque ellos eran personas que no les gustaba mucho la fama. De hecho, y además, creo que en ese tiempo su esposo estaba un poco enfermo y así. La verdad es que yo creo que, bueno, aparte se cree que porque ellos trabajan tanto con la radiación sin ningún tipo de aislante o algo así que les ayudara de las radiaciones, pues se fueron enfermando poco a poco. Pero bueno, ese fue su primer premio Nobel de Marie Curie. Primer premio Nobel. Y fue la primera vez en la vida, en la historia, que una mujer ganaba un premio Nobel. Al final sí tuvieron que ir a recibirlo para recibir $15,000. Fueron a Suecia en 1905. O sea, pero los nominaron en 1903, fueron hasta 1905 para que les dieran $15,000 porque ellos necesitaban el dinero para pues seguir haciendo investigaciones. Antes, en 1904, ella tuvo a su segunda hija. Se llamaba Eve. Y antes de eso tuvo un aborto también. Y pues lógicamente todos creen que ha sido por los efectos de la radiación. Gracias a todo esto que estaba pasando del premio Nobel y todo, a Pierre le ofrecieron un puesto muy importante de catedrático en la Universidad de Ginebra. Y él aceptó. Lamentablemente, 2 años después de que naciera su segunda hija, Pierre, el esposo de Marie, se murió en un accidente con caballos, de esos carruajes. La aplastó y le rompió el cráneo. Ella tenía 2 hijas y entonces le ofrecieron una pensión vitalicia y ella la rechazó porque pues, quería seguir estudiando y quería hacer cosas. Lo que sí es que la universidad después le ofreció el mismo puesto a su esposo porque ella tenía las mismas credenciales y todo. Y había muchas personas que fueron nada más a ver si ella daba el ancho. Pero bueno, gracias a Dios por lo menos ya tenía una posición catedrática y seguía luchando por tener un buen laboratorio. O sea, en todo este tiempo, nada más fíjense, ya estamos en 1906. Y sigue sin tener un buen laboratorio para todas sus investigaciones. No sé qué hubiera logrado encontrar si hubiera tenido un buen laboratorio. Todo lo que aceptó fue por la esperanza de crear un buen laboratorio. Ya fue hasta 1910 donde, asistida con un químico, André Louis de Viere, ya pudo obtener el gramo de radio puro. En 1911, la Academia de Ciencias de Francia estaba discutiendo si ella podría ser un miembro de la academia. Y resulta que ella ya estaba en muchas otras academias de ciencias, como la de Suecia, la República Checa, o así miembro honorífico de otras, ¿no? De San Petersburgo. Y al final de cuentas nunca pudo ser, bueno, no la aceptaron o nunca, pero no la aceptaron en ese tiempo porque era mujer. Otra vez. Y aparte decían que era judía, para lo cual no entiendo porque sí, hasta era medio atea. Pero bueno, el punto es que como era de Polonia, pensaban que era judía y era mujer, extranjera, y era una xenofobia enorme, era horrible, la demigraban por ese tipo de cosas. Luego, la prensa también la empezó a atacar horrible en 1911, porque entre 1910 y 1911 ella empezó a salir con un exalumno de ella, era exalumno, o sea, además estamos hablando que es una señora de 40 años, 40 y something, y su exalumno era 35 años, o sea, era así como que se llamaban, no sé, 5 años de diferencia. Entonces su exalumno estaba separado de su mujer y ella tuvo que ver con ella. O sea, fíjense cómo la prensa seguía, que hasta sabía que se habían ido, creo que, o sea, que habían tenido algo que ver, relaciones sexuales. Y que resulta que la esposa, porque creo que nada estaban separados, los cachó de que estaban viéndose en un hotel y le mandó la demanda de divorcio al marido, que creo que ya aparte antes ya estaban separados, creo, nada más era así. Y wow. Y entonces ella le acusó horrible a Marie Curie por ser una extranjera, judía, rompehogares. Y yo así como que, perdón, o sea, la señora, y que, o sea, resulta que ella estaba en una conferencia en otro lado, en Estocolmo, algo así. Y cuando regresó ni siquiera pudo entrar a su casa porque estaba todo lleno de la prensa y todos exigiendo respuestas. Primero su super vida privada, luego las señoras, o sea, no es así como que decían que aparte era, ya saben cómo le dicen, así que era menor el otro señor y que estaba rompiendo el hogar y que no sé qué. Y yo, wow. Y luego, eso es impresionante porque pues ella se tenía que refugiar con sus familiares en casa de otras y fue cuando empezó como a ocultarse de la prensa y empezaba a hacer sus viajes sin decirle a nadie a dónde iba. Y pues supongo que sí dificultaba su trabajo también, ¿no? Y no, sin hablar de la cuestión psicológica, que no puedo creerlo porque, de hecho, creo que es en 1911 también, creo, hubo un congreso donde hay una foto muy famosa, a ver si se las puedo poner aquí, y está ahí la foto famosísima que está con Albert Einstein, y se dice que él estaba que le dio consejos de que no se preocupara por lo que piensa la prensa, que eso no le importara. El punto es que al final de cuentas ella nunca se volvió a casar, supongo que debe haber sido por todos los escándalos que ha de haber habido. Entonces,
Pero bueno, por lo menos se codeaba con otros grandes científicos y seguía haciendo logros. En 1911, a pesar de todo esto que daba la prensa que la molestaba y todo, la galardonaron otra vez con el premio Nobel, pero era de química. El anterior fue de física y ahora sí fue ya nada más química, y fue por todo lo que hizo con el elemento del radio y polonio. Después ya convenció al gobierno que la apoyara con el Instituto del Radio gracias al segundo galardón, y eso ya fue en 1914. Y donde ya pudo hacer investigaciones de física y química ya adecuadamente. Pero fue hospitalizado un poquito tiempo después porque seguía por lo de depresión. Supongo que toda la depresión de la presión de todo lo que estaba pasando. Y una dolencia renal, que lo más seguro era por lo de por la radiación. Y también fue intervenida quirúrgicamente y también trataba de, pues no, aparecer mucho en públicos. Lo cual ella era impresionante. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial que le tocó, fíjense, su hija tenía 17 años y la más chiquita tenía 10. Irene es de 17 y Eve tenía 10. Trasladó a sus hijas lejos y Marie se quedó en París. Estaba dando muestras de radio y ayudando. Se subió a unos cochecitos que les decían Petit Curie. Eran unos cochecitos donde andaba Marie Curie en medio de la guerra con los rayos X rescatando, o bueno, tratando de salvar a los soldados, ayudándolos con lo que sabía, sus conocimientos de radio. Ella solita, ella dio los elementos de radio o sea, los elementos que ella misma tenía de sus propios laboratorios, que nada más para darles una idea, eso fue que en 1914, en 1920, más o menos, el radio costaba $100,000, un gramo de radio, sí, es un gramo, ¿no? Un gramo de radio. Para todo esto, ellos, no sé si desde que su esposo estaba vivo, pero desde que lo descubrieron, ellos podían haber patentado el producto. Imagínense, si lo hubieran patentado, hubieran sido millonarios, porque ellos lo descubrieron y no hicieron nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos decían que lo que ellos querían era ayudar a la humanidad, a que esto hiciera algo bueno, y que si con eso podían curar enfermedades, ¿qué más da? Que no tuvieran dinero. Por eso tenían que ir a todas esas conferencias y todo para recaudar fondos para seguir investigando y seguir encontrando cosas. Entonces, y no era nada más de dientes para afuera, porque si estamos hablando que ella fue y dejó a sus hijas en un lugar seguro y se fue a la guerra a tratar soldados. O sea, ¿qué más puedes decir de una mujer? Se estima que más de 1 millón de soldados heridos fueron tratados por las unidades de rayos X. O sea, no puede ser. Es un invento del siglo. ¿Cuántos de nosotros nos han hecho rayos X para saber qué nos está pasando? Pero bueno. Y aún así, ella quería donar lo más que tuviera y hasta donó trató de vender sus medallas de oro al Banco de Francia, y el Banco de Francia no las aceptó. Y ella trataba de prestar todo su dinero que tenía para lo de la guerra, para que pues, nos fían. Supongo que es una persona que estaba muy dolida por todo lo que le estaba pasando al mundo. Y ella hizo algo al respecto, lo cual me impresiona muchísimo. Y recordemos que estamos hablando de una persona de 40 años, o sea, no es una jovencita que va con sus sueños, es una persona ya madura con 2 hijas. En 1920 ya terminó la guerra. En Estados Unidos le ayudó, le regaló un gramo de oro, un gramo de radio, lo cual era así como extraordinario, por lo que le digo que era carísimo, porque, o sea, todos los países la veían y la querían apoyar. Pero Francia, o sea, ni Polonia ni Francia, que eran así como que sus lugares donde vivía, eran como que los que menos la apoyaban. No entiendo por qué. Y entonces ella era una persona muy, muy famosa de la época, porque en cuanto viajaba, creo que viajó a Nueva York, y había gente, así como si fuera una persona famosa. Iban gente a recibirla porque ella decía que ella iba a curar el cáncer. Entonces todo el mundo se emocionaba muchísimo de ver a la persona que quiere curar el cáncer, de ver a esa persona que está rompiendo todas las barreras del conocimiento. Hasta le dieron en Herbert Hoover, también le dio un cheque de $500,000. Y ya estamos hablando de 1921, entonces ya el gobierno francés, ya viendo que Estados Unidos, todo el mundo ya le estaba dando reconocimientos y apoyándola, le dio, ¿qué? Le ofreció la Legión de Honor. ¿Y saben qué hizo ya? La rechazó. A fuerzas. Claro, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, estamos hablando que lleva toda la vida ahí trabajando por Francia y echándole ganas, y hasta ahorita ya, bueno, está bien, o sea, ni siquiera la aceptaron en la academia. Luego, en 1921, Estados Unidos le ofreció 9 doctorados honoris causa. O sea, 9 doctorados porque pues era muy inteligente en muchas causas. Pero rechazó uno de la física porque decía que en la Universidad de Harvard, porque decía que no había hecho nada importante en los últimos años. O sea, desde 1906 no hacía nada importante. O sea, como hace mucho que ya no hago nada de física, mejor no. O sea, aparte, wow, 9 doctorados, wow. Pero bueno, en el Instituto del Radio también hubo muchas personas que recibieron el premio Nobel que trabajaban ahí. Entonces su instituto ayudó para muchas más investigaciones, para otros premios Nobel. Y ya en 1925 ella puso la primera piedra conmemorativa para el Instituto del Radio en Varsovia.
que pues estaba muy feliz porque era como que algo que pensaba que su marido quería. También le hicieron en 1930 la parte del miembro del Comité Internacional de Pesos Atómicos del IUPAC. Y todo eso porque ya ven que también gracias a ella se creó una medida de medición, el Curie. Pero pues eso fue en 1930 y ya en 1934 fue a Polonia, de visita a Polonia, a su país natal, y murió unos meses después. Dice que murió a causa de una anemia aplástica y entonces todo el mundo se cree que haya sido por parte de la radiación, o sea que le dio la anemia. Y pues porque pues lógicamente se exponía todos los días. De hecho es súper curioso porque decían que ella viajaba con una barra radiactiva todo el tiempo porque le encantaba la luz que emitía. Yo creo que es impresionante si uno cuando es chiquito y hasta ahorita ves una luz que sale del foco, de un aparatito, lo que sea, te llama la atención. Imagínate que un elemento por sí solo radie luz. Y entonces, de hecho, haz de cuenta que, todo su laboratorio, su oficina donde estaba, emite todavía radiación. La enterraron, déjenme decirles, junto a su marido en el cementerio Seux, que está en París, pero 60 años después, en 1995, se trasladaron sus restos los de Pierre al Panteón de París. Fue una de las primeras mujeres que entró a ese panteón por sus propios méritos, y después en 2015 entraron otras, pero el punto es que su tumba la tuvieron que hacer de plomo, porque lógicamente cuando recién la enterraron, pues no sabían que ella radiaba, es que su cuerpo todavía tenía radiación en importantes cantidades, y entonces la tuvieron que rodear, le hicieron una tumba de plomo para que pues no dañara a la gente que fuera a visitarla, porque lógicamente es una persona muy muy famosa. Inclusive también tiene sus diarios, sus journals, hacia donde apuntaba todas sus investigaciones o notas. Y entonces esos tú los puedes consultar, pero antes de consultarlos tienes que firmar de que primero tienes que ponerte un equipo de protección, ya saben, para la radiación, porque emiten radiación. Y tienes que firmar, ya saben, un acuerdo de eso, que sabes que está radiando y que si te pasa algo no los vas a demandar y todo eso. O sea, imagínense qué tanta radiación tuvo todo eso. Y yo aún así, dicen mucho que murió por la radiación, pero aún así estamos hablando que murió en 1934 y nació en 1867. O sea, murió a los 67 años. Yo no siento yo siento que aún así tuvo una buena vida. O sea, que tal vez sí, o sea, porque, bueno, yo veo los documentales de Chernobyl y todo eso de gente que se murió ese mismo día, 2 días, porque realmente lo consumió la radiación. Pero pues ella tuvo una vida súper plena, aunque sí varias veces enfermaba por culpa de la radiación, pero creo que aún así 67 años y para la época y pasando la Primera Guerra Mundial y todo lo que hizo y todo lo que pasó de que se desmayaba de hambre y todo, creo que 67 años fue una buena cantidad de años que vivió. Digo, ojalá hubiera habido más. Su hija Irene fue la que ganó un premio Nobel. Ella vivió menos, vivió 59 años, o sea, también, por eso les digo, se me hace impresionante. Y lo ganó solo un año después de que murió su mamá. Publicó un libro acerca de la radiación y su esposo también era un científico. Y su segunda hija murió hasta el 2007. O sea, ella que se vivió 103 años. ¡Wow! Fue periodista, pianista y activista por los derechos de los niños. Ya no se decidió a hacer ciencia y escribió una biografía de su madre. Entonces, wow, también ella tuvo lo de su abuela, como quien dice, la mamá de Mary, que era también que le gustaban las artes. Entonces, no sé si puedan ver aquí lo impresionante que puede hacer una mujer. O sea, que fue marcada desde súper chiquita de que nació en una familia sin dinero, tenía que buscarse sus propias oportunidades, en un país estaba en un momento muy bajo, que no le daban oportunidades porque era mujer, que ver que su mamá muriera de una enfermedad y su hermana por culpa de la pobreza, porque si no hubieran sido pobres, o bueno, de la pobreza y de que no había muchas, yo creo por eso también se dedicó a tratar de curar enfermedades, porque no había muchas curas en ese tiempo. ¿Cómo es? O sea, se me hace tan importante esa historia de cómo es tan importante, de cómo su papá la ayudó a enfocarse en lo que realmente debía hacer. O sea, como que, bueno, tal vez a mí me hubiera gustado también la parte religiosa, pero su papá era ateo, pero así como que a la ciencia, yo creo cuando nuestros hijos ven cómo nos apasionamos por algo, ellos también les gusta automáticamente, así como si, no es de que tú tienes que estudiar, si ellos ven que a ti te apasiona ciertas cosas, ellos le dan y le gusta, ¿no? A papá le encanta el fútbol y van y se apasionan por el fútbol, que a mi mamá le encanta esto, el piano, van y se apasionan, y a veces no les funciona bien, a veces sí, pero el punto es que también nuestras pasiones pueden ser trasladadas a nuestros hijos, pues yo creo que Mary
todo lo que logró. También mucho de lo que logró fue gracias a su papá, que la impulsó en todos esos ámbitos, a su familia, o sea, a su hermana, que, o sea, también le dijo, ok, vente para acá, no tengo dinero, pero ella, yo creo que aún así, aunque ella no hubiera podido, la hermana lo hubiera podido apoyar, o que su esposo, que bueno, antes de su esposo, su amigo, ¿no? Ella hubiera buscado la forma. Se ve que ella siempre fue y buscó la forma, y cómo le quitaron el amor de su vida nada más por ser pobre, lo que sea, y no le importó, y siguió adelante, ok, no puedo tener una relación ahora, bueno, me enfoco en lo que más me apasiona a mí, que es la física, la química, bueno, ella, Mari, ¿no? Y eso mismo fue lo que atrajo a una nueva persona en su vida. De hecho, ella habla de él, súper bonito. No encuentro la carta, pero si la encuentro aquí les dejo, que fue una carta que ella le escribió a él, así de que él había sido como que por fin había encontrado con quien compartir su pasión por la física, por la química, y pues además pues se había enamorado de él. No sé, yo creo que ella nos enseña, en especial a las mujeres, muchas veces no somos aceptados por quien somos, seamos hombres, mujeres o lo que seamos, por el mundo entero, porque, y a veces nosotros queremos que nos acepten más donde estamos, en este caso que ella no la aceptaban ya después en Francia tampoco, y era donde ella erradicaba, donde ella hacía cosas, donde ella luchó con la guerra, bueno, con sus soldados de Francia y todo, y aún así Francia no le daba el lugar que merecía, y todo el resto del mundo sí. Entonces a veces todos los demás nos aceptan, excepto la persona que nosotros queremos que nos acepte, ya sea nuestro padre, o nuestro novio, o nuestros hijos, pero al fin y al cabo todo va a caer por su propio peso, y en algún momento la gente que nos quiere o va a aceptarnos, y si no nos acepta, sigue por las cosas que te apasionan, no nos hemos quedado atrás. Ella misma tuvo 1000 cabizbajos, de que cada rato sufría de depresión y no podía salir, ni modo, a veces uno tiene que caer, pero siempre uno que cae cuando toca fondo, solo queda ir para arriba. Bueno, así que yo terminé enamorada de esta historia. Cuéntame si a ti te gustó, cuéntame qué opinas acerca de ella. Yo digo, no todos somos perfectos. Digo, ella misma también tuvo sus amoríos o no tuvo sus amoríos. Nadie tiene que ser perfecto en este planeta. Todos somos diferentes, pero el punto es luchar por lo que queremos y en el proceso disfrutarlo. Y como ella estaba apasionada por lo que hacía. Haz lo que te apasiona y todo va a salir bien. Yo creo que todo, cuando uno hace lo que le gusta, al final salen bien las cosas. Nos vemos.